Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Sherlock Holmes The Awakened. Estamos aquí con el Dr. Watson y tenemos ahí al fondo a Holmes, que está tocando el violín. Míralo ahí. Artista el tío. Vale, pues ayer rescatamos al señor Arneson, ¿vale? Rescatamos al señor Arneson de la cueva aquella del pantano del Bayou. Y cogemos un libro, ¿vale? El libro que fue encontrado en el Bayou, cerca de Nueva Orleans, se encuentra dividido en secciones marcadas por símbolos. Se ha visto a uno de estos en todo el Bayou, cerca del altar debajo del puerto de Londres. El libro está redactado en un lenguaje oscuro, pero Barnes consiguió traducir varias páginas, ¿vale? Y bueno, y esto es lo del mensaje críptico de Asmat. El mensaje que está escrito por Davy se dirige a Asmat. Dice lo siguiente: cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban en la luz que guía de Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. Vale, con eso tengo para hablar. Barnes. Y bueno, nos encontramos a Mycroft al llegar y le pedimos ayuda. As you were, Watson. Do what you must. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué menciona el mensaje críptico de Asmat? ¿Quién es el líder de la secta y qué pretende? Vale, aquí no tendremos nada, ¿no? Aquí no tenemos nada todavía, claro. Obviamente, ¿no? Obviously, no tenemos una mierda. Va más adelante. Me tengo que ir, ¿no? Directamente, ¿no? Aquí no podemos hacer nada. Claro, aquí en esta aventura no tienes casi nada de libertad, tío. No puedes entrar ni a tu cuarto, ni nada tampoco, ni nada, tío. Este está lleno de mierda aquí para que no va a pasar. A ver, el cuadro ese, tío, da mal rollo, ¿eh? Este cuadro de aquí, tío. No puedo ponerlo de cerca, tío. Am I mad? This painting wasn't here. Este es el cuadro que fuimos viendo a lo largo de la aventura, tío. Vámonos. Another sinking near Scotland. By the Strand for all the details. Cool. Thank you, sir. Ah, lo he comprado. Yep. La tormenta del siglo, tempestad a la que muchos llaman ya la tormenta del siglo. Lleva una quincena arrasando la costa al oeste de los Eibar. Los oficiales se encuentran alarmados por los signos de intensificación de la tormenta. La tormenta está pasando, le factura las embarcaciones y las vidas de los marineros, con 34 navíos declarados perdidos. Incluso mientras se envía a imprenta este artículo, hay cientos de vidas pendientes de un hilo. Conforme los marineros luchan contra los elementos, por desgracia, se ha prohibido que se envíe una unidad de rescate de la Royal Navy debido a las peligrosas condiciones. Su Majestad la Reina Victoria tuvo una reunión de emergencia con sus ministros sobre la crisis que se cierne en nuestras costas y se sabe que fenómenos parecidos de menor importancia se están dando por todo el mundo. En otras noticias, un ladrón francés con las iniciales AL está jugando con Scotland Yard. Strand, get the true facts. Another sinking near Scotland. By the Strand for all the details. Tenemos que coger la diligencia, ¿no? ¿O qué? Get the Strand, get the true facts. ¿Y dónde voy, tío? Barnes. Gente, es que no me acuerdo quién es Barnes. Another sinking Are you near able to help? Scotland. By the Strand It's a for all the shame, but I can't details. Is this familiar to you? It's a shame, but I can't help you. Se puede poner acá gestos de Holmes. Y este es Watson, ¿no?
A ver, Watson y su bombín mítico, ¿no? Is this familiar to you? Excuse me, what? Well, I'm not sure I know. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. ¿Y este que viene por aquí sabe algo? Is this familiar to you? Excuse me, what? I'm not sure I know. Hola, chaval. Can I ask you a question? What makes you think I can be of any help? Es cara de sospechoso, cabroncete. ¿Dónde me he metido yo? No sé dónde tengo que ir, tío. La hostia. ¿Qué cojones estoy, tío? ¿Hola? ¿Dónde estamos, tío? Guapo ahí las hojitas, ¿eh? Plan bajada, ¿no? Es que no sé por dónde hay que ir, tío. ¿Este es el de Is this antes? familiar to you? It's a shame, but I can't help you. ¿Acaba de la vuelta entera? ¿Puede ser? No sé, tío. Do you know anything about Barnes, this? Barnes. I Es wish I esto. could help you, but I don't Lo he encontrado. Ah, es el de la librería, gente. Vale, vale, vale. Al principio del juego. Vale, yo no me acordaba del tío este, tío. Es el de la librería, tío. Es verdad. Que estaba aquí metido, ¿os acordáis que estaba aquí? Escondido. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Vamos a ver. Parece feliz. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Sobre la luz guía de Stevenson. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Estanterías de la derecha. Vale. ¿Puedo traducir este libro? Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it?
It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Vale, pues de mientras... A moment, please. Vale. Las estanterías de la derecha. Esta de aquí, ¿no? Vale. For some reason, it makes my skin crawl. Oh, yeah. Este volumen reúne hechos, historias y cotillos sobre los miembros y los éxitos de las grandes familias británicas. Es un relato con un tanto chauvinista de lo mejorcito de Gran Bretaña. Vale, grandes familias británicas. Ya está. El gatete. Take care of your master. El perrete. Pues ya estaría. ¿Hablamos con él ya? ¿O tendré que irme y luego volver? ¿O cómo va esto? Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Sí. The dreamer's hidden daughter awakens in the flood. That sounds ominous. Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your questions. Don't worry, I'll get to the bottom of it. Vale. You won't leave. Tendré que hacer algo más aquí, a ver. Ya he cogido el libro. Ah, tengo que buscarlo ahora. Vale. Mensaje críptico de Asmat. Vale. Autor escocés Robert Louis Stevenson. Alejó de la vocación no literaria de su familia, tal y como sugería uno de sus poemas. Ubicación. Es británico, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Lo de las grandes familias, ¿no? Espérate. Británicas. Es que británicas es todo Gran Bretaña. Without the answers to your... Ah, puede ser cualquier cosa. Irlanda del Norte, Escocia, Gales o Inglaterra. O sea, que ubicación me cago en 10. El siglo. Pues siglo XIX, ¿no? Título. Sin título. Logro. ¿Filantropía? Ya no sé qué coger aquí, tío, ¿eh? Uf, hostia, aquí no sé qué coger, ¿eh? Marqueses, duques, caballeros. Autor escocés Robert Louis Stevenson. Huí del mar. Trabajos de mis mayores y que huí del mar. ¿Escocés? Palos que encendí. Hostia, no sé por dónde tirar esto, ¿eh? Uf. Estoy ahora mismo que no sé por dónde tirar, gente. Te lo juro, ¿eh? No tengo ni puñetera idea, tío, de cómo hacer esto, ¿eh? Vamos a ver. A ver, según lo que pone aquí... No sé, hay... Podría ser Escocia, tío, no sé. Tengo que quitar algo. Y esto tiene que ser el siglo XIX. El título es que no lo sabemos. Sin título, ¿para qué voy a poner sin título? A ver, ubicación... Escocia. Vale. Logro...
Relación militar, político, marítimo. Marítimo puede ser, ¿no? Del mar, tal. Ah, pero mira, este es. Familia Stevenson. El libro Grandes Familias Británicas menciona brevemente a los Stevensons, célebres por sus faros repartidos por toda Escocia. Curioso que el iniciador de esta estirpe comparte el mismo nombre que el tal Robert Louis Stevenson. Desde que se erigiera el faro de Bell Rock en 1810, los Stevenson han dejado su huella por toda Escocia con sus hitos de ingeniería civil en la industria marítima. Tanto si los faros han sido construidos por Robert Stevenson como por sus hijos, Alan, David y Thomas, los marineros que recorren las costas escocesas tienen que agradecerle a la dinastía por guiarles hacia la prosperidad con seguridad. Vale. No sé si tengo que hablar ya con este o echar un vistazo a esto. No. Questions. Regalar, ¿no? Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your questions. Don't worry, I'll get to the bottom of it. Ah, pues no. You won't leave without the answers to your questions. Pues tengo que deducir algo de aquí. Vale, un azul. ¿Será Grandes Familias Británicas? Ah, este se ha quedado, el mensaje críptico de las más gente se quedó. Ah, pero me falta la familia Stevenson, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, no, que se ha quitado, espérate. Vale, se ha quedado. Entonces, primer vistazo a Barnes. ¿La tempestad asesina? ¿Tendrá que ver algo de la tormenta con lo de los faros y todo el rollo? ¿Qué dice esto? Otra cosa no hay. Pues sí. Una reunión en el faro al oeste del... El mensaje menciona un ligar. Un lugar en el que la secta tiene planeado reunirse. Un faro construido por los Stevenson al oeste de... Lockhaven. Ajá. Elemental, creo, Watson. ¿Tiene algún mapa costero? Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Lockhaven. Right then. I'll ¿Cómo se unroll it pronuncia on the eso? desk. Lockhaven. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Ok. Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your questions. Vale. Para construir por los Stevenson al oeste de Lockhaven. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me tengo que ir y dejar a este con el libro aquí? Don't worry, I'll get to the bottom of it. You won't leave without the answers to your questions. Que pone, no se irá sin las respuestas. Aquí no hay nada, gente. Estas tres cosas no van a ser. ¿Imagina qué es esto? Ni de coña. Vale, nada, me tendré que ir, ¿no? Escocia. Hostia, espérate, que yo no sé volver. Esto es la librería. A ver. La librería me cabe en tu tía. A ver, yo no sé volver a casa. Baker Street, por favor. Baker Street. El 222, por favor. 222B. Es aquí, ¿no? No, esto no es.
está más para adelante. Ah, aquí ponía Baker Street. Park Road. Y aquí ponía Baker Street. Esta de aquí. Baker Street empieza aquí. A ver cuál es nuestra casa. Aquí donde está el niño. Vale, hay que coger la diligencia, ¿no? Get the strand, get the true facts. O hablar, no, o hablar con Holmes. 221, he dicho 220. Yo que he dicho 222, 21. 221 B. Holmes. Nos vamos a Escocia. Family, Watson. I let go of the best part in Cordona. Now I am left with the worst in Mycroft. You held your own against Mycroft. He makes for a formidable foe. A Vale. daunting brother. ¿Y qué me falta, Go tío? on without me, Watson. I need a rest. Un cigarro, dos. Ahora le gusta darle ahí al fumeteo, el cabrón. Ay, Dios mío. Pues no sé lo que tengo que hacer, gente. Aquí estaremos, porque yo no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer ahora mismo, gente. ¿Vosotros tenéis alguna idea? Ay, Dios mío. Está claro que aquí no hacemos nada. Tengo que volver a la librería. Aparte, si es que te lo dice el tío. Te dice... El tío te dice... De aquí no se irá sin que yo lo descifre. O sea que me tengo que quedar. Algo más tengo que hacer ahí. En la librería. No sé qué, pero... Mira, la pistita es la ventanita esa que está reluciente, gente. Un mapa. Ah, claro, es que tenemos que mirar el mapa, ¿no? Pero yo, es que aquí no... ¿Tengo un mapa aquí o no? Claro, es que le hemos pedido un mapa. ¿Y qué me ha dicho del mapa, gente? ¿Habrá un mapa por aquí? Aquí, tío. Vale. Faro Skerryvore. El faro Skerryvore, ubicado en la isla homónima, se encuentra en el suroeste de la isla habitada de Tyree. La torre, diseñada y construida por Alan Stevenson en 1844, es testimonio de la determinación de los obreros ingenieros del imperio por facilitarle la vida a los marineros. El faro tardó 6 años en construirse y fueron numerosos los hombres que arriesgaron sus vidas para construir este faro de seguridad de granito sobre rocas peligrosas. Ok. Va. Aquí hay otro faro, aquí, a ver. Faro Ruba Nangal. Ruba Nangal significa punto extraño en gaélico escocés. Esta torre de luz simple a la par que elegante, hecha de ladrillo, construida en 1857 por David y Thomas Stevenson, no es siquiera la única que erigió la dinastía ese año. Con sus 19 metros de altura proyecta una luz que abarca 10 millas náuticas. O sea, 19 metros, ¿eh? Iluminando el camino de los barcos que recorren el Sound of Mull, que separa la isla de Mull de Escocia. Qué bonitos que son los faros, ¿eh? El faro diseñado... Faro de Ardnamurchan. El faro diseñado y construido por Alan Stevenson en 1849 se encuentra en el extremo occidental de la península de Ardnamurchan en Lochhaven. La arquitectura y decoración refleja una influencia egipcia, lo que hace que sea único entre los faros escoceses. La torre hecha de granito rosa y con un fanal negro llamativo se alza a 36 metros sobre la roca, chaval. Este tiene que ser, ¿no? Porque es Lochhaven. Me queda uno. Parece que no veo el dibujito. Es que solo veo 3. Aquí hay otros. Faro de Barrahead. Se ubica en la isla Outer Hebrides de Barrahead e ilumina la entrada sur a de Minch. La torre, que fue diseñada por Robert Stevenson y construida por James Smith de Inverness. Mira, como el pueblo este de Outlander, tío. De 1833. Está hecha de piedra. Se considera el faro más alto de todo el Reino Unido y se alza a 107 metros sobre el nivel del mar.
Qué pedazo de serie la de Outlander, tío. Terminé de ver la primera parte de la 7ª temporada. La segunda creo que la estrenan al principio del 2024. Pedazo de serie, ¿eh? Si no habéis visto Outlander, os la recomiendo. Es buenísima esa serie, tío. Un resumen de los Stevenson, una de las familias más prominentes de Escocia. Son célebres por sus faros. Hay que hablarle de la familia Stevenson. Doctor? ¿Ha encontrado algo? Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section Ay, you Dios wanted. mío. It puts the grim in grimoire. Grima, I thought as Grimorio. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Hostia, ¿qué digo? Ni de coña, ¿no? I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Déjate. Doctor. Este termina poseído por el libro, loco. ¿Eh? Déjate, colega. Vale. El libro que fue encontrado en el Bayou, cerca de Nueva Orleans, se encuentra dividido en secciones marcadas por símbolos. Se ha visto uno de estos. Bueno, esto lo hemos visto antes. Y ritual del despertar. La traducción apresurada y aproximada de Barnes habla de un ritual de despertar de un dios pagano que duele bajo los océanos. Requiere un cántico especial que los hombres más fuertes de cada etnia de la Tierra deben interpretar antes de sacrificarse para despertar al dios. Una criatura con la cara negra o no. El carbón, era como el carbón, parecía a la de una esfinge egipcia, debe presenciar el ritual. Si se lleva a cabo con éxito, la ceremonia destruirá los mares y continentes del mundo. A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Vale, habrá que volver ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Digo yo. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counselling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. ¿Qué es un caso extra? I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Instrucciones de Mycroft. Uno de nuestros informantes, Phil Hawk, lleva varios días sin ponerse en contacto. Compruebe su estado. Está trabajando en una investigación cerca de su alojamiento. Hawk es discapacitado y su casa se encuentra junto a la de uno de nuestros clientes, el capitán Stingwick. Infórmame tras hacerle una visita. Estaré en la librería. ¿Y yo qué sé dónde está el capitán Stingwick, tío?
A la mansión de Stingwick. ¿Y dónde cojones está eso? Yo no tengo ganas de buscar la mansión de Stingwick, gente, ¿eh? Me van a dar por culo el tío este. Es que no tengo ni puta idea de dónde puede estar. Espérate, aquí teníamos varios sitios, ¿no? Ah, mira, casa solariega de Stingwick, gente. Vive junto a la mansión de Stingwick. Vale. La mansión es todo esto, ¿no? Pues tiene que vivir cerca. Estamos cerca de nuestra casa. Míralo, si está ahí, al lado. Casa de Hawk. Pero tendremos que hacer como... Es que con esto no tengo sexto sentido ni nada, ¿no? A ver, a lo mejor es una de estas casas. Antes nos hemos metido por aquí, nos hemos colado, ¿no? Puede ser. Me he colado por aquí. A ver, espérate. Ni puta idea dónde puede ser, ¿eh? Yo creo que aquí me estoy alejando ya, tío. Me da a mí que sí, tío. Aquí donde me he colado yo antes. Aquí no hay nada. El cuadrito de los I huevos. must admit, the painter had a strong imagination. Strong enough to survive a fire. Vale, esta es la mansión. Ah, la mansión Steinway, que es la del principio, coño. Vente. Esta mansión es la del principio. Cuando empezamos a investigar la desaparición del Maorí. Vale. A ver, me ha saltado lo de Hawks cuando he llegado a este punto. A ver, cuando me he llegado a este punto me ha saltado lo de Hawk. ¿Esta puede ser? Well, I'm not getting in here. Casa de Hawk. Well, I'm not getting in here. A lo mejor es que hay que ir con Holmes, ¿eh? No tengo ni puta idea, ¿eh? Tiene que ser ahí, tío. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Vale, tiene que ser ahí, gente. Vamos a hablar con Holmes. Hola, Perepe, ¿cómo estamos? Muy buenas, tío. Buenas de vuelta. Creo que habrá que hablar con Holmes, supongo. No sé. Digo yo.
Go on without me, Watson. I need a rest. Ah, pues no. A smoke or two. Pues ni con Holmes ni con hostias benditas. Estoy ya... Vale. Y si no... Bueno, a ver. Espérate. ¿Quién es el líder de la secta y qué pretende? Pero es que esto tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, ¿no? Están los faros. Este es el de los Hayward. Perfil de Rochester. ¿Qué tendrá que ver este ahora? La familia Stevenson. Ritual del despertar. ¡Wow! ¡Que casi lo clavo! ¡Ojito! El faro, el ritual. ¿Y el mensaje críptico? No. ¿El perfil este? No, el dios pagano del libro. Ah, no, este sí. Perfil de Rochester. Vale, Archibald Rochester está vivo y dirige una secta. Tiene por objetivo dirigir un ritual monstruoso en el faro de Ardan Murchan, en el que habrá que sacrificar a hombres de diferentes etnias allí reunidos. Ok. Pues nada. Ya con esto. Vale, es que lo de Holmes, yo no sé. Digo, lo de... La puerta delantera está cerrada. Ah, espérate. Me ha puesto la puerta delantera está cerrada, A ver si voy a hablar con este, se va a ir la misión. Ah. Espera. Vamos a intentar lo de la puerta. A ver si puedo viajar desde aquí. No. Tontería más grande. Que no puedo viajar desde aquí. Tengo que salir primero. No, no hace falta viajar. Estamos al lado. A ver. Ha hecho... Pone que la puerta delantera está cerrada. Es que como me va indicando cositas poco a poco. Esta, ¿no? Es la que me ha dicho que está cerrada. Que es esta. Vale. Pues... A ver si podemos entrar por detrás. De algún modo. Por aquí. Tiene que ser una de estas, ¿no? Tienen ruidos por aquí, ¿eh? Es que por aquí hemos pasado ya, ¿eh? Por aquí he pasado ya. Vale, a ver... Esa es la puerta que está cerrada, de hecho. Ajá. Ajá. Ah, que no llevas ganzúas, mamón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Y tendremos que ir con Holmes? ¿O no, tío? Ay, ¿por dónde me cuelo? ¿Por la ventana? Yo qué sé, tío. Vale, es esta casa, tío. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our sweet and baker street. Aquí hay algo. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Sí, pero no tengo que hacer esto ahora, ¿no? Okay. Coño. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road.
Está escondido el cabrón, ¿eh? No lo veía, ¿eh? Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. Vale, de ahí estuvo él, ¿no? His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Picaduras de avispa. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Nota inconclusa escrita por Hawk. 5:45 llega carruaje con visitante encapuchado. 7:25 se va el carruaje, el visitante se queda dentro. 9:10 llegan cajas con oro de la Casa de la Moneda Imperial Japonesa. 9:36 se siguen descargando cajas. 10:10 traslada la última caja al interior de la embajada. 11:33 llegada del embajador otomano y del vicecónsul. 12:44 los hombres están reunidos en la segunda planta. Hay mapas de... Y ahí la palmó, ¿no? Capital M signed by someone else's hand. M. Instrucciones de Mycroft. Habrá que volver a la librería, ¿no? La librería era allí. Está todo cerquita, tío. Lo que pasa es que si te pones a recorrer todo Londres, macho. ¿Y dónde está este? ¿Dentro? No está. Ah, sí. Sí que está, sí. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? M en el cuaderno. Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Ahora, caso completado. El testigo solitario, vámonos. Hasta luego. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. Ok. Vale, seguimos con la aventura. Para allá. ¿Allá? Sí, ¿no? Sí. Another sinking near Scotland. By the strand for all the details. Lo sé todo. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, others. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Está loco. No, no está loco. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland.
Hala, vámonos. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Hala, el último capítulo, gente. O sea, ya está así cortito, ¿eh? The Awakening. El despertar. El título es del juego es The Awakened, ¿no? The Awakened. Significa el despertado, ¿no? No sé si terminarme el juego esta tarde o no. Son las 7:30. Es que este capítulo ha sido cortito. Hostia, Siri, ¿ya estás aquí? Qué temprano, ¿eh? These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. ¿Está lloviendo? Parece que se está nublando otra vez. Al tiempo potroso. Al tiempo potroso. Ay. ¿Qué pasa, nena? Pues nada, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Ya sabéis que estamos haciendo capítulo del juego por capítulo de YouTube. Y... Siri, ¿qué pasa? Y nada, este capítulo pues un poquito más corto de lo normal. Pero bueno, ahora, supongo que este último capítulo, el 8, porque es el último, gente, vamos a echar un guardadito, que no hemos echado ningún guardado ni nada. No he hecho un guardado en el capítulo 7. Da igual. Aquí lo podéis ver, ¿ves? Capítulo 5, 6, 7 y 8, ¿ves? Es el último, gente. Pues nada, lo dejamos por aquí. Y mañana, pues el capítulo 8 supongo que sea más largo, porque es el final del juego. O sea que ese sí que habrá que meterle seguramente un par de horas seguro. Un besazo, un abrazo y nos vemos mañana en otro capítulo de este maravilloso Sherlock Holmes The Awakened. Chao, chao.